conocen además a las personas que van a intervenir, o sea que tengo muy poco que explicar. La rebelión interminable de Lluís Bassets, que es un protagonista, no, pero ha visto todo lo que ha pasado y está pasando en Cataluña en primera línea, con lo cual puede escribir y ha escrito de esto. Y Santos Juliá, que le va a ayudar a hacer un análisis de cómo están las cosas por nuestra tierra. ¿Vale? ¿Empiezas tú? Si viene con esa impresión, lo va a pasar mal. ¿Por qué? Porque no le voy a ayudar. Bueno, pues le voy a poner. Bueno, pues mejor un poco de caña mejor. Bueno, hola, buenas tardes. Tengo la garganta fatal. Y muchas gracias por estar aquí. Vamos a debatir, hablar, conversar con el autor de un libro sobre Cataluña. Me diréis, nada original, han salido ya unas cuantas docenas posiblemente, ¿no?, en los últimos tiempos, pero que tiene una característica especial, que es que recoge los materiales escritos mientras sucedían los hechos, mientras sucedían los acontecimientos. Es decir, que son crónicas diarias. El pacto con el lector será que no están modificadas por el paso del tiempo, sino que si pone 1 de octubre de 2017 es que se refiere a lo que escribió el 1 de octubre del 2017. Esto lo convierte en un libro singular, igual que un diario es muy singular respecto a unas memorias. La memoria, incluso la memoria de los acontecimientos muy recientes, cambia el mismo hecho, la percepción de hecho, la interpretación del hecho. Aquí está reflejado exactamente cómo un periodista de primera línea, que tiene una obra ya considerable como periodista y como analista de la política, ha vivido el año 17, que sin duda es un año que pasará necesariamente a la historia de Cataluña, a la historia de las relaciones de Cataluña con España, a la historia del Estado español y, bueno, a cualquier historia general que se haga sobre el siglo XXI. El año 17 contará con una presencia de la que todavía no hemos salido, que se sigue en el año 18. Bueno, entonces, yo lo que voy a hacer es, de las notas que he ido tomando de cada día que hay en el libro, extraer algunas consideraciones que él hace o afirmaciones para ir viendo a medida que pasa el año cómo va planteándose también la cuestión que, bueno, que todos tenemos en mente, ¿no? Y entonces mi primera pregunta sería por el título, rebelión. Es verdad que es una rebelión adjetivada, rebelión interminable. Por definición, las rebeliones terminan. Las rebeliones son normalmente acontecimientos, es decir, que se datan tal día, fulano de tal, o tal fuerza política o tal grupo de militares se rebeló. Rebelión interminable es una novedad, pero la cuestión sería, ¿está buscado el término rebelión para caracterizar lo que pasa este año, conociendo ya el lío que se ha montado, ¿no?, con la calificación como delito, la polémica que existe sobre si fue o no fue rebelión? ¿Por qué rebelión? Muchas gracias, Santos, primero por ayudarme a presentar el libro a los amigos de Madrid y por la pregunta, por supuesto, que voy a intentar a ver si consigo responderla. Muchas gracias a Mercè, que me ha editado el libro y, como le contaba antes a Santos, con una celeridad extraordinaria, y muchas gracias a Blanquerna, que nos acoge hoy y que es para mí un gusto estar en esta
librería de la Generalitat de Cataluña, en Madrid. ¿Por qué La rebelión interminable? Yo tengo que decir que quien me ayudó a escoger el título sin saberlo fue un independentista. Un amigo independentista que en la presentación de otro libro, un libro extraordinario, que es el de Pau Luque, que también lo ha editado Mercè, en un momento determinado tuvimos un poco de discusión y fue él quien dijo, ha sido una rebelión. Y dije, oye, ¿qué acabas de decir? Dice, no, pero es que no quería decir esto. Y dije, bueno, es evidente, es decir, desde el punto de vista político, yo creo que no puede haber ninguna duda que se trata de una rebelión. ¿Por qué? Porque resulta que hay un gobierno, que es el catalán, que decide hacer lo que yo digo, una especie de autogolpe, que consiste en utilizar los instrumentos políticos y legales que tiene en la mano, y no tan solo esto, sino materiales, para intentar romper con el gobierno, con la Constitución, con el estatuto por el que este propio gobierno se ha instalado como tal gobierno. Y esto lo hace además no como un acto de rebeldía de un grupo de personas, que esto es en el fondo lo que pasó en el 34, porque fueron muy pocos los que se levantaron, sino que lo hace además organizando una movilización de masas durante 6 años. Por lo tanto, yo, desde el punto de vista político, no tengo ninguna duda que se trata de una rebelión anticonstitucional, antiestatutaria y de un intento de ruptura política, y que además los propios protagonistas, en cuanto se sueltan, lo reconocen y lo califican como tal. Luego, ¿esto responde a la figura del Código Penal? Yo tengo serias dudas. Y tengo serias dudas, no soy jurista, pero he escuchado mucho a muchos juristas. También he escuchado, tengo que decir, también he escuchado a los fiscales y me han convencido relativamente. Y creo que hay además varios datos a tener en cuenta, que es la opinión de juristas, de jueces alemanes, suizos, escoceses, belgas. Bueno, hay un grupo de catedráticos de penal de toda España que han firmado un escrito diciendo que consideran que no es rebelión. El propio Diego López Garrido, que es el redactor del artículo de la rebelión del Código Penal, que no es una persona sospechosa de veleidades y de frivolidades para intentar complacer a los independentistas, reconoce que cuando él estuvo en la redacción se quitó el carácter, o sea, se quiso especificar que debía ser violenta la rebelión. Por tanto, puede ser, esto lo tienen que decir los juristas, puede ser que efectivamente que sea de difícil encaje. Se ha visto ya pues cómo se ha rebajado la abogacía del Estado a sedición. Hay juristas que no ven ni siquiera la sedición. Y luego hay ya la cosa que yo creo que es humorística, que es los que no ven ni siquiera la malversación de fondos, gracias a Montoro. Gracias a Montoro, porque como Montoro se quiere salvar la cara y poder decir que él no ha dejado pasar ni una factura para la independencia, entonces dice, no, aquí no ha habido ni un solo euro para la rebelión. Bueno, o sea que yo creo que políticamente y sospecho que históricamente, pero esto los historiadores, igual como los juristas dirán la suya, lo diréis, yo creo que políticamente hay una rebelión. Entonces, y por esto yo quise utilizar la palabra, muy estimulado por el amigo independentista que la había utilizado, y luego interminable porque, por una razón, porque esto no ha terminado, y porque además el debate político que hay ahora en Cataluña consiste en que una parte, hay que decir que pequeña, probablemente minoritaria, del núcleo dirigente y de la vanguardia independentista cree que la pelota todavía se mueve y que si el juicio da unas sentencias muy duras y ellos consiguen mantener la movilización en la calle, es posible que todavía se pueda producir aquella ruptura que no fueron capaces de realizar el 27 de octubre. Por esto yo digo que es interminable y además lo enlazo luego, Santos, con una cuestión que es la que de verdad, desde el punto de vista político, y no únicamente político, sino de sociedad, moral, me preocupa y creo que nos preocupa a todos, que es la división interminable que hay detrás. Es decir, que esto incide en crear una división en la sociedad catalana
que paraliza, que impide avanzar, impide mirar hacia adelante, impide realmente gobernar incluso. Hablaremos de la división algo más adelante. Efectivamente, hay otros testimonios también, hay libros también escritos así a medida que pasaban los acontecimientos, que han utilizado un léxico muy similar, incluso más, en fin, definiendo lo que estaba pasando como insurrección, revolución, rebelión, etc., ¿no? Y, desde luego, entre quienes participan en los hechos, le pasa lo que a este con el que tú hablas, que creen estar viviendo una rebelión. Entonces, bueno, el problema de si va a ser o no así definido penalmente va a traer consecuencias que luego podremos entrar, seguramente. Ese estado de rebelión, suponiendo que sea un estado político de rebelión, según tu narración, en un apunte del 25 de abril, en un apunte que tú reflexionas sobre cómo ha podido producirse esta situación, tú partes de la ruptura, de lo que dices, la ruptura del pacto entre las élites de Barcelona y Madrid, provocada en principio por la sentencia del Estatuto de Autonomía, el Estatuto del 2006, que tiene la sentencia del Tribunal Constitucional en el 2008. Entonces, hay quienes han argumentado que a la sentencia del Tribunal Constitucional le sigue la continuación del pacto, en este caso, de convergencia con el Partido Popular, que permite formar gobierno de Generalitat en Cataluña y permite que la alcaldía de la que está Albiol, Barcelona, claro. Y de Barcelona también, sea de convergencia, ¿no? Pero la de Albiol... No, la Badalona. De Badalona, exactamente. Entonces, eso, claro, matiza que el efecto, digamos, casi mecánico, ¿no?, que se atribuye a la sentencia del Tribunal Constitucional no ha tenido un resultado inmediato. La diada del 2010 no hubo prácticamente nadie, 10.000 personas, dice La Vanguardia. Y en la diada del 2011 también unas 10.000 personas. Solo es en las del 2012. La cuestión sería, entonces, la importancia que se le ha dado a la sentencia del Tribunal Constitucional no forma parte de esta productora de cuentos de la que tú hablas en tu apunte del 24 de abril. Es decir, no ha habido ahí una construcción de discurso en la que acontecimientos que en su día no provocaron una reacción, digamos, masiva, hayan servido después como piedra angular de una construcción que se encamina ya a la secesión, a la rebelión. A ver, yo te digo una cosa, yo creo que la sentencia del Tribunal Constitucional efectivamente llevas razón, no es el origen de esto. A ver, yo tengo que decir una cosa. Yo ahí he contado, como tú dices, yo he puesto ahí lo que yo estaba escribiendo en el momento. He corregido, para entendernos, una fecha, una coma, pero nada más. Por lo tanto, si hay errores, ahí están. Y es verdad, mi pensamiento, creo que como todos, es móvil, no es un pensamiento estático. En algún momento, yo creo que ya no ahí, he creído que efectivamente el punto de origen era la sentencia. Yo ahora estoy totalmente convencido que esto viene de muy lejos. Incluso yo soy capaz ahora de argumentar, no me meteré en este berenjenal ahora, porque sería casi una conferencia, los fundamentos de la secesión en el pujolismo estricto. Claro, ahí va a ir, pero bueno. Y que yo creo que existen y son serios. Bueno, pero no voy a meterme en eso.
Sí recuerdo una cosa muy clara. La sentencia del Tribunal Constitucional actúa como detonante. Esto yo creo que es indiscutible. Es un detonante que tiene una parte de espectáculo, de escenificación, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo recuerdo que yo le hice una entrevista a Pujol, que acababa de sacar sus memorias para el semanal del País, y esto fue poco antes, y me dijo, me reprodujo unas palabras de la periodista del Mundo, de Victoria Prego, que muy anteriores a la sentencia, Victoria Prego, que tiene un hermano jurista y muy bien enterado de lo que estaba pasando en el Constitucional, y Victoria Prego le había dicho a Pujol, la sentencia será una castración química. Y Pujol lo reproducía con una morbosidad, con una delectación. Yo le dije, hombre, presidente, a lo mejor sale una sentencia aceptable que... No, será castración química. Y lo decía... ¡Qué descubrimiento! O sea, por tanto, ¿qué quiere decir esto? Que estaba urdiéndose ya, y es verdad, porque la asociación la que promovió los referéndums locales estaba ya en marcha. Quiero decir que, por tanto, el movimiento estaba en marcha. Lo que pasa es que todavía era muy subterráneo. La sentencia fue el detonante público el que permitió la escenificación, pero no es el origen. El origen es anterior, en el origen está, y ahora he sido un poco malévolo al situarlo en el pujolismo, hay un origen muy importante en la subasta nacionalista entre Esquerra y Convergencia muy pronto, que de hecho es la sucesión de Pujol, en la que Carod, él está intentando ya ver cómo consigue meterse, y él es el que promueve, uno de los que promueve los tripartitos y el intento de buscar la alternativa a Pujol, y yo creo que ahí es donde se va fraguando todo, ¿no? Y efectivamente, incluso si uno analiza cómo... ahí tenemos, Santos, tenemos trabajo para años de investigar y de reflexionar. Si se analiza cómo se fraguó, se discutió y se fabricó el estatuto, ahí está también casi todo. Claro. Ahí están los encontronazos, los codazos, las competencias entre unos y otros, y aquel estatuto, visto en perspectiva, no podía terminar de una forma placentera, sino que conducía a un conflicto, que es este. Me parece que está claro. Has mencionado ahora la competencia entre Esquerra y Convergencia, digamos, entre los nacionalistas, ¿no? Entonces, ¿tú crees que sería, porque en tu narración, en tu relato, tú dices que hasta el 27 de septiembre de 2015, ¿no? es la fecha de las elecciones, ¿no? De las elecciones plebiscitarias. Los cauces por los que transcurría el proceso eran asimilables a la democracia liberal. Bueno, esa es una afirmación que definiría lo que transcurre entre la frustración de expectativas de Convergencia y Unió, todavía unidas, ¿no? Por el resultado de las elecciones del año 12, y lo que va a ocurrir después del 27 de septiembre. A mi modo de ver, y lo has señalado, no sé qué te parece, un elemento central en la explicación de lo que nos ha ocurrido es que las expectativas de Convergencia y Unión, en definitiva, ¿no? De adelantar la convocatoria electoral en el 2012, aprovechando esa gran diada, que esa sí fue espectacular, ¿no? por lo inesperado, por lo bien organizada, por el clima que la rodeó, por su vivencia como una fiesta común y por toda la escenificación, ¿no?
a favor de esa diada, más convoca elecciones y con la expectativa, que es fácil de documentar en los periódicos de esos días, de que va a obtener la mayoría que tuvo Pujol en la cima de su poder, ¿no? Es decir, una mayoría que le permita gobernar a él sin la necesidad de Esquerra. El resultado es que pierde 12 escaños, que Esquerra sube y que la manera, porque es todo tan inmediato, que la manera de mantener el control de la dirección de lo que empieza a llamarse proceso es huir hacia adelante. Que él en fin, lo simboliza con el embarque, todos embarcados rumbo a Ítaca, ¿no? Entonces yo diría que es ahí donde se fragua, no tanto o hasta algún momento, la marcha asimilable a una democracia liberal, pero donde se empieza a romper, digamos, una cuestión fundamental del liberalismo, que es el respeto a las minorías, ¿no? Es decir, que ahí se empieza a confundir toda Cataluña con quien embarca Ítaca, se le empieza a negar la calidad de catalanes a quien no embarquen, y la meta del embarque ya no es dentro de la Constitución, sino fuera. Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo contigo, sí, estoy de acuerdo con el fondo, pero desde el punto de vista formal, Artur Mas, de 2012 a 2015, él se mantiene, para entendernos, en lo que es las formalidades de una democracia liberal. En el momento en que esto se rompe abiertamente y se decide por, bueno, no atender a los reglamentos, no atender a lo que dicen los dictámenes de los letrados del propio Parlamento, en el momento en que se decide ya tirar por el derecho es a partir del 2015. A partir del segundo plebiscito, porque claro, las del 12 ya son plebiscitarias, ya llevas razón. Lo que pasa es que son unas plebiscitarias fallidas y, a ver, y si analizamos un poco a fondo, ¿qué quiere hacer de verdad Artur Mas el 12? Artur Mas no quiere únicamente prescindir de Esquerra, quiere echarle un pulso de tú a Rajoy. Rajoy tiene mayoría absoluta, dice, ahora yo quiero también una mayoría absoluta. De mayoría absoluta a mayoría absoluta le voy a arrancar el pacto fiscal. Yo creo que este es el propósito. Y entonces él se da cuenta que no tiene mayoría absoluta y encima depende de Esquerra. Y entonces es cuando se mete el objetivo, y yo estoy de acuerdo contigo. Yo en tu crítica a mi afirmación... No es crítica, la acepto perfectamente. Son comentarios que me sugieren. No. Oye, Santos, sí, además yo creo que ya te he dicho, yo creo que además la crítica es justa. Es decir, los objetivos ya no son liberales, pero los métodos sí lo van a seguir siendo. Porque en el 15 sí que ya se pasa a la fase directamente, para entendernos, perfectamente asimilable a las prácticas de Orbán, de los Kaczynski, bueno, a esta forma que nos ha parecido tan novedosa y tan extraña y tan preocupante de gestionar las democracias europeas, en las que, bueno, uno puede hacer de su capa un sayo y, aprovechando que tiene el Ejecutivo en las manos, pues meter los dedos donde haga falta. Que hay que decir que son cosas que también, en aspectos todavía no tan intensos, también los hemos visto aquí, por ejemplo, con el manoseo del Poder Judicial. Yo creo que estoy de acuerdo contigo. Es decir, el momento iliberal empieza ya en el 12 en cuanto a ideas a fondo y objetivos, que es el ejercicio del derecho de autodeterminación, así de claro, aunque se camufle, y se convierte ya en un camino abiertamente y formalmente iliberal a partir del 15. Sí, y en ese tramo hay otro elemento al que tú le das importancia a medida que vas comentando lo que ocurre, ¿no? Que es la pasividad, incapacidad
acedia, tancredismo, llámese como se llame, falta de respuesta del gobierno del Estado a lo que está ocurriendo. Hay una tendencia que yo estoy observando en autores que tratan este proceso, digamos bueno, ocurre en el libro de uno de mis autores preferidos, que es Jordi Amat, en el librito de la conspiración de los irresponsables. El argumento se monta, no es que sea este tu caso, pero en fin, quería comentarios tuyos. El argumento se monta como dos irresponsabilidades que caminan de la mano, digamos, que se retroalimentan, ¿no? La irresponsabilidad nacionalista, separatista, de ir tomando decisiones, ir adoptando actitudes que no tienen un apoyo ni legal ni social, porque está rompiendo la sociedad, con la irresponsabilidad del gobierno español de ver aquello como si fuera desde la barrera, es decir, como que no va con ellos, ¿no? Y que esas dos irresponsabilidades tienen, digamos, si se puede hablar así en política, la culpa al más o menos 50%, ¿no? Esto se puede argumentar, como lo hace Amat, constituyéndolo como centro de su argumentación, o se pueden ir modulando las irresponsabilidades. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Es decir, tú al final echarías la culpa, por decirlo vulgarmente, ¿no? Por igual, tanto a quienes están tomando... Yo soy menos moderado que Amat y le echaría la culpa a Rajoy. Y por una razón que creo que la he contado. Y es que el que puede más es el que tiene mayor responsabilidad. Y el que tiene mayor poder es el que tiene mayor responsabilidad. Es decir, desde el punto de vista constitucional español, el máximo responsable para mí de la crisis es don Mariano Rajoy Brey. Explícalo un poco. No, porque claro, él es el que tiene los instrumentos políticos, jurídicos, materiales en la mano para resolver esto. Yo diría que incluso la irresponsabilidad que a mí más me afecta personalmente no es la de Rajoy, es la de Artur Mas, la de Puigdemont y la de Torra, porque son los que dividen y rompen la sociedad catalana, destruyen una ideología vaga, confusa, pero interesantísima desde el punto de vista de lo que ha sido la política democrática en Cataluña, que es el catalanismo. Y por tanto yo les doy a ellos una responsabilidad, como si dijéramos, una responsabilidad catalana absoluta. Pero la responsabilidad política, constitucional, como presidente de un gobierno, yo creo que es Rajoy. Y Rajoy, yo creo que comete, lo más de Rajoy, que es lo de culpa, yo voy a más. El pecado de Rajoy, hay que decir que es un pecado muy compartido también. Yo creo que en esto hay que ser cuidadosos. ¿Y compartido en qué? En que el objetivo que se proponen parece tan inverosímil que nadie quiere atender seriamente lo que está pasando. Y esto yo lo he vivido y lo he discutido muchísimo, no en Barcelona, sino aquí, donde he estado muchísimo yo en los últimos años. Es decir, el objetivo parece tan increíble, tan inverosímil, el camino emprendido, todo parece tan absolutamente desatinado, y como se ha demostrado además, era verdad, que era verdad. Es decir, que no era una idea, y dices, estaban equivocados, no, tenían razón. Lo que pasa es que los que pensaban que porque se equivocaban los que pensaban que porque la independencia era imposible, no había que hacer nada. En esto se equivocaban. Aunque la independencia fuera imposible, había que hacer, y vaya si había que hacer. Y no se hizo nada. Por ejemplo, ¿qué se podría haber hecho? Bueno, yo creo que, a ver, lo primero que se podía haber hecho lo ha empezado a hacer Pedro Sánchez. Es decir, cuando Rajoy recibe a Artur Mas en septiembre de 2012 y Artur Mas viene realmente a plantearle un pulso, porque es lo tomas o lo dejas,
Dice, o me das el pacto fiscal o convoco elecciones y nos vamos. Ahí es donde Rajoy demostró que no tenía, demostró su pétrea impasibilidad. Es decir, cualquier político con un poco de agilidad mental y de imaginación, pensando solo qué podría suceder, tenía que haber creado un espacio de movimiento, de gesticulación, yo no diría ni siquiera de diálogo, aunque se pudiera disfrazar pero tenía que haber creado inmediatamente una especie de buffer para evitar que este loco se metiera en esta historia. Claro, porque acababa de poner a 1 millón de personas en la calle. 1 millón, para arriba, para abajo, es lo de menos que contemos. Ha movilizado a toda la gente, se presenta, echa el pulso y luego viene aquí mismo, y hace la conferencia de prensa diciendo que ha sido un... Fijaos que estaba feliz. Estaba feliz y hace lo contrario, como se dice ahora en Cataluña, hace lo contrario de un Tarradellas. Porque venía a hacer lo contrario de un Tarradellas. Claro. Venía a intentar escenificar la ruptura con el gobierno español, ¿no? Entonces yo creo que ahí empieza la falta de muñeca, ¿no? La falta de... y luego las cosas que se han visto en Cataluña en estos años, empezando por... yo no diré nada malo de Enric Millo, el último delegado del gobierno. Me parece que fue una persona correcta, pero la anterior delegada, bueno, es que era mejor no tener delegado del gobierno. Televisión Española tiene un centro de producción en Sant Cugat del Vallès monstruoso, inmenso. Si alguien se pasea por allí, parece una pirámide abandonada, donde no se produce apenas nada. Es decir, los instrumentos que ha tenido el gobierno español y el propio Partido Popular para intervenir en la opinión pública catalana han sido muchísimos y no se ha hecho nada. Por lo tanto, yo no les estoy diciendo, había que haber hecho un referéndum, había que... No, yo estoy diciendo, había que mover las cosas, había que empezar a hacer política, a hablar, a interactuar. O sea, yo creo que esto ha sido un movimiento que ha tenido una dinámica propia muy fuerte, sin que hubiera en ningún momento ninguna dinámica ajena que le cortara el paso. Bueno, la justicia. El Tribunal Constitucional, que no es exactamente la justicia. Bueno, el Constitucional. El Constitucional. Es decir, todo se ha confiado al Tribunal Constitucional. Y, evidentemente, que el Tribunal Constitucional tomara una resolución que después se desobedecía sin más, alimentaba la idea de que... Y el Tribunal Constitucional no interactuaba en el sentido político, ¿no? Que yo creo que esto es lo que ha faltado es una dinámica. Es decir, el independentismo ha conducido todo el proceso, prácticamente hasta el día en que dice, ¿y ahora qué hago? Y se van. Pero lo ha conducido hasta el último día. Es decir, la agenda, el ritmo, las decisiones, todo lo ha tomado. Y alguien ha estado pensando, en paralelo a los dirigentes independentistas, ¿qué había que hacer? No ha habido nadie pensando. Es decir, además yo creo también, Santos, que no conocemos todo. Yo creo que ha habido una dirección del proceso muy fuerte y muy seria, de la que conocemos algunas cosas, pero no las conocemos todas, y una dirección muy bien orientada estratégicamente, con una excelente preparación en cuestiones como redes sociales. Bueno, y enfrente, pues esto, el Constitucional, los jueces y un gobierno prácticamente catatónico. Ahí va precisamente a un proceso como el que ha tenido lugar, alimentado durante, bueno, pongamos 6 años, con una presencia tan continua, no solo en los medios, sino en la sociedad, en organizaciones. No se reduce simplemente a una productora de cuentos, que está bien definido, pero ahí hay mucho más. Hay mucho más. Entonces, la cuestión que me gustaría plantearte es, claro, sí, ciertamente, por ejemplo, todo el Consell por la transición
que ha elaborado una serie de informes muy serios, muy elaborados, nada de para salir del paso, y que los ha estado elaborando y produciendo y nadie concediéndole la atención que merecían durante 2 años, más o menos. Entonces, eso en un nivel. En otro nivel, claro, está todo este mundo de las asociaciones, de las fundaciones, la reunión de historiadores. Cierto que tú estás contando aquí el 17 y yo te estoy planteando ahora otras cuestiones que pienso que explican también el 17 y espero que lleguemos al 17 día a día. Entonces, claro, esto es muy fuerte. Esto no es cualquier cosa. Una exposición, un coloquio de historiadores, algunos de los cuales yo realmente no podía ni siquiera barruntar que algún día pasaran de explicarlo todo por la lucha de clases a explicarlo todo por la construcción de identidades, ¿no? Que ha sido un cambio realmente que dices, bueno, ¿esto qué es, no? A la vejez, ¿no? Es decir, has estado toda la vida explicando las cosas más o menos, ¿no? Y de pronto, ya jubilados, nos ponemos a decir, bueno, hemos perdido el tiempo, ¿por qué no nos hemos dedicado antes a ver esta historia de las identidades? Es un poco así por encima, ¿no? Pero ese mundo es una cosa, es muy... Ahí hay mucha trama, ahí hay mucha gente, ¿no? Es decir, esto no es una cuestión de unos dirigentes que de pronto irresponsablemente se ponen a la cabeza de una manifestación, ¿no? Hay mucho más. Hay mucho más y por eso yo te decía antes que creo que se explica en buena parte cómo es Francesc Trillas, un economista, ha inventado una frase que está muy bien. Dice, el independentismo es la fase superior del pujolismo. La frase está... Yo atendía esta frase cuando decía antes que hay que buscar los antecedentes en el pujolismo. Es decir, es verdad, esto viene trabajado de muchos años. Las juventudes de Convergencia, los hijos de Pujol mismo, son independentistas explícitos desde el principio. Acordemos del 92. El 92 Pujol y su esposa estuvieron muy reticentes con los Juegos Olímpicos y los hijos sí. montaron el Freedom for Catalonia, la pitada al rey en el estadio de Montjuïc, que es un auténtico antecedente. Es decir, hay cosas que vienen de muy lejos. Y yo creo que todos, en Cataluña y fuera de Cataluña, hemos mirado para otro lado porque las cosas iban bien, todo iba... Pero esto ha existido, era minoritario, y hay un momento en que yo creo que para explicar cómo es posible toda la fuerza de este movimiento, yo creo que hay que irse fuera de Cataluña. Y hay que hablar del Brexit, hay que hablar de Trump, hay que hablar de Bolsonaro, hay que hablar de los hermanos Kaczynski, hay que hablar de la gran crisis y el ascenso de los populismos, y hay que entender que lo que está pasando en Cataluña tiene una vertiente, yo intuyo, tú sabes que los catalanes todos somos tenemos un cierto complejo de vanguardistas y de ser siempre estar un paso siempre por delante, ¿no? Y en esto también me pasa a mí, quiero decir que no puedo sustraerme a mi condición. Y intuyo que nos hemos avanzado un poco también. Es decir, en la erupción populista nos hemos avanzado un poco mucho. Y además en la sofisticación de un populismo que además se quita de encima la broza más ¿cómo diría yo?, más desagradable, ¿no?, más trumpista. Y se pone, en cambio, unos oropeles mucho más bonitos y agradables y presentables, ¿no? Y bueno, es esta cosa, este martiriológico que nos permite presentarnos como, bueno, pues como si España fuera Turquía y Cataluña la pobre Armenia o la pobre Palestina, ¿no? Bueno, y entonces, si era tan potente, y realmente lo era, ¿no? En el año 17
Tu relato va siempre como que se están avanzando hacia, no digo hacia la nada, pero sí hacia un desastre. La pregunta sería, ¿nunca tuviste la sensación de que ya avanzando los meses, ¿no? Pongamos a partir de septiembre, al que le das con toda la razón mucha importancia, el 6, 7 y 8 de septiembre, que son claves, ¿no tuviste ninguna razón, ninguna impresión o ninguna sensación de que aquello era imparable y que efectivamente lo iban a conseguir? Es decir, la vivencia de alguien que está dentro, mirando, observando, analizando. Porque si confronto tu libro con este al que me refería antes, estos, el Vilalta y Enrique incluso, ¿no? Esto está hecho. Está hecho, ¿no? Esto está hecho. Se saltan tal cosa y nadie dice nada. Salen a la calle y no hay fuerza que se le oponga, etcétera, ¿no? Esto está hecho. Tú no das esa impresión, tú das más bien la impresión de que están dando pasos que van necesariamente, me parece que en algún momento pones la palabra, ¿no? Bueno, acto irresponsable, inmoral, hay que decir basta, esto hay que detenerlo. Esto, Mira, hay un momento en que yo creo que sí es posible, que la independencia de Cataluña es posible, pero no es el 17. La verdad de la verdad es que yo creo que hay un momento que es en verano de 2012, antes de la diada, en que ya, a ver, la olla ya está ardiendo, está ya hirviendo. Lo que pasa es que todavía no ha saltado. Es el momento en que yo dejo de creer que esto es una hipótesis verosímil el día que Mario Draghi dice whatever it takes. Vamos a hacer lo que sea necesario para evitar que el euro caiga. Porque el momento en que yo creo que se puede llegar a producir esto es si Grecia sale del euro, si detrás España se pega al trastazo y nos encontramos realmente en una intervención de Europa. Yo creo que aquel era el riesgo auténtico, el momento arriesgado, porque siempre en el análisis que yo he hecho anterior al 12, e incluso que yo lo hablé entonces con gente del mundo independentista, con gente que ha tenido un papel muy relevante. Mi análisis es que solo hay una situación en la que Cataluña puede ser independiente, y quizá todavía puede serlo, que es en una auténtica destrucción devastadora de la Unión Europea. Es decir, la ruptura del euro, una situación caótica en Europa, bueno, pues sí, claro, si se produce realmente, si Europa entra en una vorágine política de desestabilización en la que entren en riesgo los estados, pues sí, claro. Y esto yo solo lo vi muy incipientemente en el verano aquel en que estuvimos a punto de ser intervenidos y en que estuvo a punto el euro de perder a Grecia y de entrar en una espiral. Después, tengo que confesar, yo nunca lo he visto, nunca. Siempre he visto que lo que iba a pasar es que nos íbamos a pegar un trastazo tremendo, que no tenía remedio. Yo creo que, en fin, esta ilusión independentista, es verdad que el inmovilismo del gobierno da constantemente ánimos al independentismo, y no tan solo al independentismo, sino a la verosimilitud del proyecto. Pero yo no creo que pueda seriamente pensarse que el 6 y el 7, por ejemplo, que estuviera más cerca, no, porque era tan evidente que iba a pasar algo parecido a lo que pasó, es decir, que serían incapaces de realmente pasar al acto, que yo nunca lo creí. ¿Vale? Bueno, al acto pasaron. No, bueno, sí, pero se fueron. Se fueron, claro. Bueno, porque hay un problema que enlaza con la rebelión, que claro, para que exista un Estado independiente, no basta con que tú digas, este Estado es independiente, claro, sino tienes que actuar como si fueras independiente, arriar la bandera, aprobar decretos, ordenar a la fuerza de orden público que tome el control del territorio, y todo esto no lo hicieron. Y no lo hicieron porque sabían perfectamente que
hubieran sido unas órdenes que no se hubieran cumplido. Y por tanto, entre un ridículo tremendo y un ridículo menor, escogieron el ridículo menor. Y probablemente, como dijo Puigdemont, escogieron el ridículo que ofrecía menos riesgos, para entendernos, físicos. Tú luego tratas la cuestión, claro, lógicamente en los días ya de noviembre, octubre y noviembre, ya metidos en noviembre, cuando hablas del desastre, bueno, y la comparecencia de Forcadell y de interpretar todo como actos simbólicos sin contenido, también no está aquí, porque esto es posterior, ¿no? Lo de Ponsatí, de que íbamos de farol. Pero claro, yo creo que eso forma parte de las interpretaciones que intentan trivializar lo que pasó. O sea, Forcadell, cuando sale en libertad, ¿no? Es porque reconoce previamente que aquello no era, bueno, que no era nada, que era pura simbología todo, ¿no? Bueno, no lo era, hay presos, tú dices que no se les puede llamar presos políticos, pero que sí consideras que esos presos pueden alimentar, si se mantienen presos, sobre todo en un proceso electoral como el que ya se anuncia, pueden alimentar, claro, y pides su liberación, que no se tome esa medida cautelar. Podrían haberse tomado otras, yo también estoy totalmente de acuerdo en que las medidas cautelares, aunque se hubieran huido los principales o parte del gobierno, las medidas cautelares tomadas en medio de un procedimiento electoral es una falta de ética de responsabilidad en quienes la tomaron. Es mi opinión, ¿no? Utilizando el concepto de ética de responsabilidad como paralela a ética de principios. O sea, tú puedes actuar según una ética de principios, pero tienes que medir bien las consecuencias que la aplicación directa de ese principio tiene y si es remediable tomando otra medida cautelar que, bueno, tú sigues compartiendo esa visión, claro. Totalmente, no. Y ahora, además, tú has citado el proceso electoral, que es evidente, pero es que ahora estamos en un proceso político en el que la existencia de presos es un obstáculo realmente difícilmente salvable para que la gente baje un poco el tono, la tensión se destense un poco, se empiece a hacer política. Es verdad que es una situación muy difícil, porque, como os decía antes, hay una parte del independentismo que quiere utilizar esta tensión precisamente para reavivar el proceso. No hay que olvidar que los argumentos de los jueces no son banales. Es decir, yo que no soy jurista, tengo mi opinión, yo preferiría que los presos estuvieran en su casa, pero los argumentos de los juristas no son banales. Porque claro, si ha habido unos que han huido, pues es verdad que esto es un argumento para que te pongas a buen recaudo a los otros. Claro. Si hay unos que dicen que van a persistir en la rebelión, es un buen argumento para decir, oiga, no puedo yo permitir la reiteración delictiva. El único argumento que no vale de las medidas de prisión preventiva es la destrucción de pruebas, porque se entiende que ya están todas las pruebas a disposición de la justicia. Pero los otros dos argumentos tienen una cierta vigencia. Yo no diría una vigencia absoluta, pero una cierta vigencia. Es verdad que nuevamente un gobierno haciendo política puede resolver esto. Y hay que decir que quien les puso en la cárcel seguía sin hacer política. Claro, y por tanto no había más alternativa. Es decir, claro, es que Rajoy lo dejó todo en manos de los jueces.
Y una vez lo dejas en manos de los jueces, no puedes esperar que los jueces hagan lo que a ti te conviene, sino que harán lo que ellos crean Lo que conveniente. se deduce de la... Claro, claro. Pero yo creo que ahora es evidente que la existencia de los presos, además, contribuye a una situación realmente un poco patética. Las peregrinaciones a Lledoners. Un presidente que es un visitador carcelario, que no gobierna, lo único que hace es visitar las cárceles. Unos medios de comunicación que están atendiendo casi más a lo que pasa en las cárceles, a lo que... peticiones para que la gente vaya. Y quien no quiere ir, pues se le echa mal de ojo. Pues qué poca compasión. De verdad, es una situación intratable que no hace más que contribuir a ahondar las divisiones y las tensiones de la sociedad catalana. Por tanto, para Cataluña, creo que para España también, sería muy bueno que de una forma u otra esto se aligerara. Yo creo, además, de verdad, voy a contar lo que pienso porque nunca me lo he callado, ¿no? Y si a alguien no le gusta, yo creo que lo mejor es que salgan absueltos, es difícil pensarlo, pero que, bueno, que salgan inhabilitados, con una pena de inhabilitación. Yo creo que es evidente que una rebelión política merece una punición judicial severa, pero sería bueno que esta severidad se proyectara sobre su vida política y sería bueno que no se proyectara sobre su libertad individual, porque es un error socialmente tan compartido y tan apreciado que me parece que en estos momentos mantener a esta gente, si salen unas penas muy altas y se les mantiene durante muchos años en la cárcel, va a ser un castigo a la sociedad catalana entera. Esta es la realidad. Por más que quienes más enfadados están con el maltrato que ha tenido la Constitución y el Estatuto, pues esto es así. Es decir, y si queremos buscar una vía de salida, tenemos que buscar inmediatamente que baje la tensión, que la salida sea lo más suave posible y que podamos recuperar lo más pronto posible la normalidad, ¿no? Eso sería lo ideal, sin duda. Bueno, y para terminar, Luis, porque se nos ha ido casi una hora, luego abrimos un coloquio y dar paso a cuestiones que puedan plantear quienes nos han acompañado. Hay una última consideración que haces el 21 de octubre. Bueno, después hay otras, pero las voy a dejar. El 21 de octubre apuntas con el título La gran mentira, que lo que ha parecido, bueno, aparte de que Europa no se identificó con la rebelión, ni la apoyó, ni la caucionó, que la banca y grandes negocios en Cataluña se han trasladado, etc. Hablas de una sociedad dividida y cuarteada en lugar de la unidad del pueblo catalán. Claro, la unidad del pueblo catalán era el objeto del catalanismo político en aquella... Bueno, Pujol durante el franquismo escribe mucho acerca de la incorporación, él dice no asimilación, incorporación, como un proceso realmente de que tú vienes de otra parte de España, de Andalucía, de Extremadura, de donde fuera, y trabajando y viviendo en Cataluña te incorporas a la sociedad catalana y formas parte del pueblo de Cataluña, ¿no? Digamos que este era uno de los objetivos del catalanismo político. Es cierto que el otro es también, tradicionalmente, el que hay una misión que cumplir en relación con España. Claro. Que obedece un poco a esto de que estamos en la vanguardia. Estamos en la vanguardia. Pero bueno, mientras ese estar en la vanguardia no resulte, como te podría decir, insultante, despectivo, creador de odio, pues yo recuerdo los años del tardofranquismo, los años
digamos, del 69, la crisis del 69 hasta el 75, en Cataluña se forma la Asamblea Catalana, allí está el PSUC, allí están los socialistas, allí están católicos, allí están... Y era ejemplo de cómo se podía... bueno, el gran problema que hay en el exilio, ¿no? ¿Qué se hace con el Partido Comunista? ¿Se le tiene lejos? ¿Se le acerca? En Múnich no actuaron, no estuvieron incorporados. En la Asamblea de Cataluña están no solo incorporados, sino que están a la cabeza del asunto. Entonces, comunistas, cristianos de base, nacionalistas, son capaces de hablar, de llegar a acuerdos. Efectivamente, yo creo que cuando yo vivía en Sevilla entonces, venía alguien de Cataluña, venía Jordi Solé y tal, y se anunciaba una conferencia, había expectación por lo que pasaba en Cataluña. O sea, que ese papel bien cumplido estuvo, ¿no?, en esos años al menos. Pero ahora de lo que hablamos es de la Cataluña de Vichy, de la otra Cataluña, de dos Cataluñas, Cataluña española, Cataluña catalana. Lo he visto así en algunas firmas destacadas del periodismo. Hay dos Cataluñas. ¿Esto qué es? ¿Dos Españas? ¿Hemos resuelto lo de las dos Españas y vamos ahora a las dos Cataluñas? ¿O qué es esto? Mira, yo creo que el error más importante que comete el independentismo es de análisis. Es de análisis. Porque, bueno, el independentismo legítimamente puede aspirar a la independencia. ¿Cómo no va a aspirar a la independencia alguien que es independentista? Muy bien. Pero el análisis es malo. El análisis sobre Europa, hay una especie de creencia de que Europa va a aplaudir todo esto y va a haber una simpatía internacional increíble, pero sobre todo donde el error es mayor es en Cataluña, donde se da por hecho que la unidad está, el mito del un sol poble, el mito de la unidad producido por una capacidad de integración, producido en el fondo por un nacionalismo suave, ¿no? Un nacionalismo que era benigno, moderado, que permitía que la gente se identificara en formas casi a la carta. Uno podía ser catalanista pues yendo cada 15 días a ver al Barça. Quiero decir que, por tanto, esto creo que el independentismo se equivoca profundamente cuando lo da por hecho y descontado. Cree que con esto ya puede contar. Y no se da cuenta que en cuanto la mitad de Cataluña se da cuenta que hay una especie de deslealtad a la historia de la democracia y de la Constitución, esta mitad dice yo no estoy con esto. Y entonces sale algo que sorprende a todos, que de pronto aparecen tantas banderas españolas en los balcones como banderas catalanas. Y aparece una manifestación tan nutrida como con banderas españolas. Claro, y esto sí que es una novedad absoluta. Entonces nos encontramos con que, bueno, tenía razón Aznar, ¿eh? Acordaos que Aznar fue el primero que dijo antes se dividirá Cataluña que será independiente de España. Tenía razón, y así ha sido. Bueno, y yo creo que este es el gran error un error que yo creo que tiene algo de consciente, porque Artur Mas, por ejemplo, al que le gustan mucho las metáforas, como Pujol, porque ha aprendido también, eso, sí. decía una cosa que tenía razón. Dice, el independentismo tiene que ser como un tren que a veces tira un poco, pero nunca hay que tirar demasiado para que no se desenganchen los últimos vagones. Los últimos vagones se han desenganchado y algunos han descarrilado. Esto es clarísimo. Es decir, el tren ha cogido un exceso de velocidad y se ha roto la sociedad catalana, y esto no lo habían calculado, aunque conocían la metáfora. Sabían que podía suceder, pero no lo calcularon. Y yo creo que el error es este. El error es un error el sueño puede más que la capacidad de análisis y de entender bien la realidad. Muy bien, bueno, yo pongo punto final porque me parece que ya hemos consumido. Habría algo ahí hacia el final, la actuación del rey.
que, bueno, aquí, más que del discurso del 3 de octubre, te ocupas del discurso de Navidad, ¿no? Del discurso... entonces dices, queda claro que ha habido enfrentamiento, exclusión, discordia, pero hay también una esperanza en la recuperación, serenidad, estabilidad y respeto mutuo. ¿Hay? ¿La hay? Sería mi última pregunta. Yo creo que hay más la expresión, esa esperanza... más la expresión de una esperanza que de una realidad. Yo creo que la intervención del rey, que ha sido denigrada de forma muy exagerada, creo que fue una intervención, primero, que es producto nuevamente del inmovilismo de Rajoy. Es decir, el rey paga la incapacidad de Rajoy. No debió ser el rey quien saliera a decir basta, hasta aquí hemos llegado. Tuvo que salir el rey porque el presidente del gobierno no salía. Y luego, una vez sale el rey... ¿Tú sabes algo de interioridades de eso? ¿O? No, pero yo creo que lo poco que se sabe, o que yo sé que se sepa, es que efectivamente Rajoy no quería ni siquiera que el rey hablara. Y claro, esa mitad de Cataluña que reaccionó, si alguien hace una encuesta, no la ha hecho nadie, que yo sepa, pero estoy convencido de que esta mitad agradece al rey sus palabras del 3 de octubre. Yo también creo que si el gobierno hubiera sido un gobierno mejor aconsejado, mejor dotado intelectualmente, no habría actuado el rey. Lo habría resuelto el gobierno. Pero incluso en el caso de que el rey lo hubiera hecho, alguien le habría pedido al rey que dijera algunas frases en catalán y dirigida a los catalanes. Cosa que habría sido muy importante para las dos mitades de Cataluña. Y para dar un mensaje de cierta forma, de ser él el que hubiera dado el primer paso, en cierta forma, para reconciliar estas dos partes que estaban ya dividiéndose. Nadie se lo aconsejó. Y bueno, ya sabemos también que este tipo de instituciones son rígidas casi por definición, ¿no? En muy escasas ocasiones sale el genio individual o personal, ¿no? Por tanto, ahora es verdad que esto se ha convertido en el pim pam pum, porque se ha convertido al rey en el objetivo, ya que no se puede echar todo el peso de la crítica sobre un gobierno con el que se quiere dialogar y pactar, se echa sobre el rey, y además como que la independencia ya se ha revelado también una idea evanescente, y ahora también lo que se está perfilando más es la república, es perfecto. O sea, el rey es el culpable y por tanto lo que necesitamos es una república, que es un poco Pueden encontrarse también con Podemos. Y ahí con Podemos hay una confluencia. Pues si tenemos tiempo y... 10 minutos. La evolución... No, la evolución... Este argumento ha salido a lo largo del proceso, pero yo soy muy escéptico respecto a esto. Porque además la sociología ha trabajado bastante este tema. Una de las cosas que se ha visto, para sorpresa de todos, es que hay una distribución del voto muy desagradablemente étnica. Es decir, que los que tienen 8 apellidos catalanes están por la independencia. Algunos casos no, yo conozco alguno, algunos casos no, y los que hablan catalán en casa pues están por la independencia. Entonces la distribución, la inmigración reciente que viene de África, que viene de América Latina, incluso de Asia, de Pakistán, se incorpora a la lengua y está muy bien, pero no se incorpora a la cultura política, no se incorpora a la cultura política. Por lo tanto, no hay ahí un... Y a ver, al final yo creo que cuando afinemos más veremos que es decir, que la Cataluña independentista
no toda entera, pero una parte está en las zonas, más, al final, más atrasadas del territorio. Es decir, hay coincidencias, para entendernos, con las clases obreras blancas del trumpismo, con los chalecos amarillos de Francia. Es decir, hay la Cataluña profunda, que es independentista al 100% casi, es una Cataluña muy subvencionada, con una pirámide de edad muy envejecida. No, yo creo que la hipótesis de que los jóvenes son más independentistas que los padres y los más jóvenes todavía más independentistas que yo creo que esto, yo no lo veo por el momento. No me parece a mí una hipótesis muy verosímil, aunque es verdad que en algún momento se ha manejado. Sí. Hola, bueno, primero felicitarte por el libro y quería preguntaros a ambos, bueno, soy Laura Marcos de la cadena SER, quería preguntaros un poco por la fotografía un año más tarde. Es cierto que en octubre y en los días siguientes del año pasado el Parlamento se convirtió un poco en la esperanza de ciertos sector de la sociedad catalana. Se hizo una declaración simbólica, pero llegó a hacerse. Hoy, sin ir más lejos, un año y muy pocos días más tarde, hemos visto una foto bastante contraria, ¿no? Esos mismos catalanes, muchos se han dado la vuelta y reclaman médicos, bomberos, estudiantes también. Ha habido manifestaciones de diverso tipo por los recortes de la Generalitat en estos últimos años. No sé hasta qué punto esto es quería saber cómo lo interpretabais, no sé hasta qué punto esto es un síntoma de una vuelta a la normalidad, de que al final sí se está desinflamando un poco esa rebelión interminable de la que hablas en el libro. No, tú eres el protagonista. Yo ya he terminado. No, yo te doy la razón. Yo creo que el proceso independentista creo que tiene una vertiente de una especie de de viaje irreal, ¿no? De una especie de deriva irrealista que se da de bruces con la realidad, ¿no? Y ahora estamos viendo esto que tú lo reflejas muy bien. En Cataluña hay una necesidad de gobierno acuciante. Hay una frase que es de Tarradellas y que Bricall la reproduce, que es muy buena, que dice: Cataluña necesita solo una cosa, que se gobierne, que se gobierne. Y ahora no se gobierna. Es decir, y lo que hay, que es lo inquietante, es que, a ver, en Cataluña ha habido siempre, con ideas quiméricas y con ideas realistas, siempre ha habido una gran vocación de autogobierno. Y de autogobierno en un sentido muy de que gobernémonos nosotros mismos. No separémonos, no, gobernémonos. Y esto es la mancomunidad, esto es el buen gobierno breve, hay que decir, de los gobiernos republicanos. Es Tarradellas, es Pujol, es la cara presentable de Pujol. Es, por supuesto, a pesar de todo, los tripartitos se han hecho buenos, cuidado, son los tripartitos que gobernaron muchísimo y gobernaron muy bien muchas cosas, sobre todo en el terreno social. Y ahora la solución yo creo que pasa por ahí. La solución es que la gente se dedique el 10% a las quimeras y el 90% a gobernarnos, a volver otra vez a gestionar la realidad y a hacer que las cosas funcionen. A mediados de los años 30, un periodista catalán, Gazel, hace una serie de crónicas bastante brillantes, yo creo, que tienen un inquietante, que se pueden trasladar a la realidad con una facilidad bastante inquietante, ¿no? ¿Qué papel han jugado los medios de comunicación en esta crisis? A ver, yo creo que ahora acabas de evocar un personaje que me permite hacer una respuesta doble. Una indirecta, porque no tiene que ver. Es que hemos leído mucho Gaziel estos 6 años.
Algunos hemos leído ya lo habíamos leído hace años, pero lo hemos sacado otra vez porque Gaziel escribe sobre el 34, sobre la revolución del 34, que es Asturias y es Cataluña. Escribe unos artículos magníficos que tienen unos paralelismos extraordinarios con lo que ha pasado ahora, y que sirven, pero de una forma fascinante, para entender lo que ha pasado ahora. Yo he regalado muchos libros de Gaziel estos años a muchos amigos aquí en Madrid para cuando me han preguntado sobre qué está pasando, ¿no? Los medios han jugado un papel muy importante y han jugado un papel como juegan en la política contemporánea, que son actores, no son meramente escenarios, no son meramente transmisores, sino son actores importantísimos. Hasta tal punto que, y además sobre todo en un proceso político que tiene un elemento narrativo y gestual muy importante, hasta el punto de que al final dicen, no, si todo era broma, ¿no? Pues claro, ¿cómo se escenifica todo esto? Es decir, la escenificación del golpe de Estado virtual, ¿cómo se hace? A través de los medios. Por lo tanto, sin los medios no hubiera sucedido nada. Sin los medios habría sido otra cosa totalmente distinta. Por cierto, en el 34, de hecho, en el 34 pasan de verdad dos cosas. Que Companys se pega a un micrófono de Radio Asociación y se dedica a ir primero arengando y luego va pasando gente diciendo que el gobierno ha declarado la República Catalana y que se demuestra luego que era mentira y que no pasaba. Porque en cuanto llegan las tropas, pues se termina en un plis-plas. O sea, los medios yo creo que los medios son muy importantes en todas las revoluciones, rebeliones, golpes de Estado en el siglo XX, pero ahora ya no son importantes, es que son casi el instrumento esencial y sobre todo unos medios de los que no hemos hablado esta noche y podríamos extendernos tanto como quisierais, que son las redes sociales, que han sido los instrumentos organizativos, porque muchas cosas han pasado porque los teléfonos móviles han permitido movilizar a la gente, y a mucha gente, a centenares de millares de gente, en muy pocos minutos. El 20 de septiembre, cuando la policía, la Guardia Civil, cumpliendo una orden judicial del juzgado número 13, no de la Audiencia Nacional ni del Supremo, sino el juzgado número 13, va a registrar la Consejería de Economía, se produce una concentración donde se reúnen 40.000 personas en pocas horas, en un par de horas. ¿Cómo sucede esto? Por las redes sociales. Hola Luis, una pregunta. ¿Crees que el encaje de Cataluña ha sido en una cierta época muy bueno dentro de España? Es decir, hay un poco dos versiones, una que nunca realmente se ha encontrado una solución política muy buena para Cataluña y otra que dice que eso es una cosa que ha venido de la nada, manipulación política, qué sé yo. ¿Cómo lo ves si miramos un poco más allá de los últimos años? Santos, ¿no me ayudas? ¿No me echas la mano? Hombre, yo dejo la respuesta final para... Yo creo que la demanda de una posición catalana singular en el Estado español es de finales del siglo XIX. Antes no hay una demanda, como ha mostrado Fraderas y... ¿cómo se llama este último que ha publicado La Nacionalidad Catalana? Bueno, historiadores sólidos, la doble pertenencia era normal, tanto en literatos como en gente del común, clase media, clase obrera.
la doble pertenencia, es decir, que uno era español y catalán sin problema a lo largo de todo el siglo XIX, ¿no? El gran momento que ha pasado también un poco mítico de los catalanes defendiendo la independencia española es de la guerra que hemos llamado de independencia, ¿eh? Y ahí Cataluña está presente pues, con todos los medios a su alcance, ¿no? Hay una demanda a partir de lo que se va configurando como catalanismo político, es decir, darle al catalanismo cultural una dimensión política, que quiere decir, bueno, puesto que tenemos una lengua, un derecho, una cultura, una historia propia, queremos un lugar propio en España y en el Estado español, que son dos cosas diferentes en principio desde la percepción catalana. Catalana de estos catalanistas políticos, ¿no? Y eso tiene una expresión, bueno, en el liderazgo de Enric Prat de la Riba, a quien sucede muy en la misma línea Cambó, Francesc Cambó, ¿no? En definitiva, que están demandando que Cataluña se gobierne a sí misma en aquello que le es propio, que le pertenece, asuntos internos. Lo que Cambó llama la autonomía integral es que todo lo que se refiere a la vida catalana sea gobernado por catalanes. Bueno, la respuesta del sistema de la Restauración fue la creación de mancomunidades, que se generaliza, porque hay un elemento sobre el que no se llama siempre la atención, y es que el catalanismo político propone unas fórmulas de gobierno para Cataluña extensibles para todos los territorios del Estado. Tanto la mancomunidad, de hecho, la ley de mancomunidades, que es una ley de dato, me parece, del año 14, lo que le da a los ayuntamientos la capacidad de reunirse para formar mancomunidades, que es, ya sabe que la administración española es gobierno central, diputación y ayuntamientos, por provincias, ¿no? La cuestión que buscan ese catalanismo político es romper la provincia como unidad administrativa para sustituirla por mancomunidad, y esa es la respuesta. Y esa respuesta es liquidada por la primera dictadura. La segunda demanda es autonomía política para Cataluña, que eso crece a partir de los años 20, en buena medida impulsado también por el final de la Gran Guerra y el derecho de autodeterminación de los territorios con identidades propias y demás, ¿no? Los principios Wilson, ¿eh? Entonces ahí la respuesta la da la República, que es la autonomía catalana, que no es para Cataluña, es que Cataluña impulsa, y de hecho el debate constituyente de lo que se está debatiendo es realmente de qué lugar va a ocupar Cataluña, pero la propuesta que hace la Comisión Constitucional y que acepta el Pleno es que todas las provincias, que son los únicos sujetos actuantes en ese momento, que sean limítrofes y que tengan unas características históricas, culturales y económicas similares, tienen derecho a formar un ente, una entidad autónoma de carácter político y administrativo, ¿eh? No es una cuestión... Y Cataluña no es que lo acepte, es que es quien lo ha propuesto. Y el segundo acto, eso es liquidado con la Guerra Civil, es una de las primeras medidas que toma el gobierno de los gobiernos de Franco ya desde principios del 38, y vuelve otra vez a plantearse en unos términos muy similares en los constituyentes del 78. De manera que ese era el encaje demandado por las fuerzas políticas catalanas, un estatuto de autonomía. Cuando el encaje empieza a ser discutido,
es a partir, yo diría que de 96, 98. No es, Cataluña está incómoda, Cataluña, el traje es estrecho, en fin, todas las metáforas propias del lenguaje, el traje es estrecho, pero Pujol siempre fue adversario de una reforma constitucional para conseguirlo. Y él lo que propone es una lectura flexible de la Constitución que permita a Cataluña singularizarse entre todas las demás. Hay una cosa que empieza a molestar, sobre todo a partir del 92 y ya de la ley, del acuerdo que toman el PP y el PSOE de dar final, ¿no? Que las competencias sean similares en todas las comunidades autónomas, ¿no? Y entonces eso está en ese momento, a finales de los 90 y principios de los 80, esa flexibilidad en la lectura encierra una expectativa, y es que cuando el 80% de catalanes se conviertan, digamos, al catalanismo político, la independencia será. Y que hay que lograr que el 80% lo sea. El 80% es lo que decía Caroz Rovira en el tripartito: cuando seamos el 80%, entonces habrá que dar el paso hacia la independencia. Pero bueno, el resultado final de la autonomía ha sido que, en efecto, Cataluña ha tenido un gobierno autónomo, que Cataluña se ha gobernado durante estos tiempos como nunca sabía. Creo que en esto estamos de acuerdo, ¿no? Y es una historia larga y que merecía la pena escribirse, porque normalmente las historias que hay del catalanismo no ven o no le dedican la atención que merece. Hay alguna que sí, pero no le dedican la atención que merece a qué respuesta dan los españoles a las demandas catalanas según estas diferentes épocas. Lo he sintetizado, pero en fin, creo que eso es lo que tendría yo que decir en relación con eso. Muy de acuerdo, y solo añadir alguna idea más. A ver, si hacemos un balance del siglo XX, del catalanismo en el siglo XX, yo creo que el balance político, el balance material, es extraordinario. Es decir, la Cataluña que conocemos hoy, y todo lo que tiene en cuanto a competencias, a vitalidad de su lengua, de su cultura, de su sociedad, se debe fundamentalmente, a los acuerdos. Yo diría que se debe a dos cosas: a la democracia y al autogobierno, porque estas cosas solo se han hecho en democracia. Claro. Y solo se han hecho pactando, efectivamente, en el marco democrático hispánico. Y esta es la realidad. Entonces, claro, es verdad que, sobre todo a partir de Wilson, de las ideas de los 14 puntos de Wilson, que yo creo que son unas ideas realmente para hacerles una crítica muy a fondo. Ya, sí, claro. En cuanto a origen de muchos problemas. Claro. De muchos problemas. Todo lo que pasaba en Serbia. Es cuando surge de verdad el independentismo catalán como mimetismo de un fracaso histórico que de hecho lo que se intenta es, yo diría casi, reproducir el fracaso histórico, que es el fracaso del Home Rule en Irlanda, a continuación el fracaso de la insurrección de Pascua del 16, con el sacrificio de los jóvenes fusilados. En nuestro caso, afortunadamente, no hay un castigo tan irremediable. Y luego, con los mártires, ya se proclama la República. Y este es el modelo que ya adopta entonces Estat català, nosaltres sols, el coronel Macià, luego se baja, el coronel Macià, afortunadamente, se baja
pedestal independentista. Y este independentismo que surge entonces se ha construido primero sobre una idea esencialista de Cataluña, en que hace una especie de proyección histórica de una Cataluña que nunca ha sido independiente, la proyecta sobre el pasado y luego intenta convertirla en una propuesta política que yo creo que es profundamente desacertada, y profundamente desacertada desde el punto de vista catalanista, no desde el punto de vista de la unidad de España, no, desde el punto de vista catalanista. ¿Por qué? Porque si Cataluña, con lo pequeña que es, los pocos habitantes que tiene, con lo que representa dentro de España, ha conseguido lo que ha conseguido, con la fuerza que tiene, ¿cómo va a conseguir algo más con la mitad de esta fuerza? Que es lo que en el fondo está proponiendo el independentismo. Dice, vamos a llegar más lejos la mitad, porque la otra mitad va a estar en contra. O sea, claro, dices, no, creo que están equivocados. Creo que lo que van a conseguir es menos autogobierno. Es decir, o se rehace la unidad de la sociedad catalana para volver a recuperar fuerzas, para mantener el afán de autogobierno y la capacidad de autogobierno, o una sociedad catalana dividida, en que la mitad lo que está preocupada es mantener su vínculo con España y la otra mitad quiere irse, lógicamente lo que va a perder es que nos vamos a quedar sin autogobierno. Que yo creo que estamos, bueno, en los últimos meses hemos estado en esto. El 155, afortunadamente, fue efímero, pero nos jugamos el autogobierno durante unos meses. No sé, Rafael, si hemos satisfecho tu pregunta. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a todos, a la editorial y demás, y gracias por acompañarnos.